Cometer errores es lo más común del mundo, y si recién estás empezando en ciencia de datos, seguro que alguna vez te pasó esto. Haces un curso, te entusiasmas, te copás, te bajás un dataset de Kaggle y empezás a codear. Y ahí te das cuenta que hay algo que no encaja, alguna pieza que no encaja bien. Y obviamente, seguramente estamos cometiendo algún error. Y cuando estamos empezando, más todavía. Por eso en este video, dedicado bien a los que empiezan en ciencia de datos, quise compilar la mayoría de los errores más comunes que nos cometemos nosotros cuando empezamos a trabajar en este área. Si es la primera vez que visitas el canal, hola, mi nombre es Luciano de Arriba, soy doctor en astronomía, ya hice la transición a ciencia de datos hace más de 4 años y ahora me dedico a desarrollar soluciones de inteligencia artificial y también ayudar a personas como vos que quieren hacer la transición profesional hacia ciencia de datos y no se animan o no saben cómo. En el video de hoy te voy a contar 7 de los errores más comunes que cometemos cuando empezamos en ciencia de datos. La ciencia de datos es una disciplina compleja, tiene sus cositas, ¿no? Y obviamente cuando empezamos cometemos un montón de errores. Todos cometemos, yo también cometí. O sea, si hay alguien que no cometió errores, seguramente está mintiendo o está ocultando algo. Y hay muchísimos errores que compilé y que hice lista, pero quise quedarme con los más importantes. Ya lo has visto seguramente, una tendencia en mis videos, que siempre uso el número 7, porque es como, no sé si llamarlo mi número favorito, pero me gusta, tiene una cierta simpatía. Entonces lo que hice fue agarrar los 7 más importantes. Seguramente haga una segunda parte otro día con el resto de los errores, pero quise agarrar por ahí los más importantes o los más críticos. Y aprender a identificar esos errores y evitarlos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así que quédate, que ahora te los cuento. El primero es no entender bien el problema antes de comenzar. Muchos, nosotros por ansiedad, por querer poner a prueba todas las herramientas que aprendimos, agarramos un problema, un dataset, lo descargamos y empezamos a escribir código, ¿no? A entrenar modelos y todo. Pero muchas veces nos va a pasar que llegamos al final y en realidad no terminamos resolviendo nada porque no entendimos bien cuál era el problema que queríamos solucionar. Entonces, ¿cómo vamos a construir una solución si no conocemos el problema? Imagínate, por ejemplo, que vos querés desarrollar un modelo que calcule la probabilidad de que un cliente abandone el servicio en un determinado tiempo. Agarras el dataset, desarrollas el modelo, entrenás todo y te das cuenta tarde, ya cuando entrenaste el modelo, que por ejemplo en el dataset no dice cuándo se fue ese cliente, ¿no? De nuestro dataset, los clientes que se fueron, qué fecha se fueron o la razón por la que se fueron. Entonces tu problema está resuelto de forma incompleta porque en realidad no te va a permitir del todo responder esa pregunta de negocio. Por eso es importantísimo, que esto ya también lo dije en otro video cuando explico de los 7 pasos para un proyecto de ciencia de datos, es entender bien el problema. Reunirse con el stakeholder o el sponsor, el cliente, quien sea que tome el rol de la persona que tiene la necesidad y reunirnos y hacerle bien todas las preguntas necesarias, que nos comente bien y nos explique cuál es el problema, el detalle paso a paso de cómo hacen las cosas hoy, cómo les gustaría que se hagan, cuál es el problema, el punto de dolor, porque tenemos que entender bien cuál es el problema antes de poder proponer una solución. El segundo error, y es uno de los más críticos, es tener datos incompletos o de mala calidad. Sí, ya conocemos esa frase de garbage in, garbage out, o basura entra, basura sale. Por más que tengamos el mejor modelo, si le ponemos datos que son una porquería, lo que va a salir va a ser una porquería, porque el modelo no va a ser magia. Por más sofisticado que sea el modelo, no puede ser que de un puñado de datos incompletos, con datos faltantes, duplicados, obtengamos un resultado, como resultado un modelo preciso y que resuelva nuestro problema. Entonces es importantísimo siempre conocer los datos, verlos, trabajarlos, analizarlos antes de empezar a desarrollar lo que sea. A modo de ejemplo, imagínate que estamos calculando un modelo para predecir o para inferir precio de casas y tenemos un dataset con 200 datos y que tiene un montón de features, no sé, digamos 30, 40 features, y muchos de esos hay datos faltantes o que no son del todo correctos, hay algún outlier o algún dato mal ingresado. Obviamente tenemos pocos datos, con datos faltantes, mal ingresados datos. O sea, eso seguramente va a ser una receta para el fracaso. O sea, no vamos a poder construir un modelo como la gente. Seguramente nos va a dar un modelo con resultados hasta espectaculares seguramente y nos va a dar con una precisión altísima, pero irreales. No se va a condecir con el valor real que va a tener ese inmueble. Porque estamos entrenando un modelo o forzando a un modelo a que infiera sobre resultados sobre datos que no son correctos o que no son buenos. Por eso es importantísimo conocer siempre los datos antes de empezar a entrenar un modelo. El tercer error, que en realidad viene de la mano del anterior, es no limpiar o preparar bien los datos antes de entrenar nuestro modelo. ¿Sí? Es muy raro, casi imposible diría, que un dataset venga perfecto
listo para entrenar nuestro modelo. Estamos mal acostumbrados si nosotros nos basamos en los ejercicios que nos suelen dar a veces en los cursos de ciencia de datos, donde tenemos un archivo CSV donde están todos los datos perfectos, completito, ordenado, prolijo. Por lo general hay datos faltantes, hay datos erróneos, duplicados, inconsistentes, mucho ruido en los datos, sobre todo si vienen de observaciones o de entrada manual. Entonces es importantísimo dedicar una cantidad de tiempo bastante considerable, diría yo, del total de lo que es el proyecto, a la limpieza de los datos, al preprocesamiento de los datos. Esa etapa es una de las más críticas. Yo sé que es tediosa, que es aburrida, que por ahí es monótona, que nos puede resultar pesada, pero es clave para que, junto con el error anterior que vimos, si podemos evitar estas dos cosas, nuestros resultados van a ser muchísimo mejores. Tranquilamente pueden hacer la prueba. Agarren un dataset así como viene y entrenen un modelo, y agarren ese dataset y preprocesenlo, limpienlo, analícenlo bien para dejarlo perfecto para entrenar, y entrenen con eso. Y van a ver la diferencia entre uno y otro. Y ahí van a ver por qué es tan importante entrenar con un conjunto de datos limpio. El cuarto error es no validar el modelo con datos nuevos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos entrenar nuestro modelo con nuestro dataset y obtener un resultado con una precisión espectacular, no sé, del 99%. Después resulta que lo probamos con datos nuevos, datos que nunca vio el modelo para entrenar, y funciona horrible. Eso es muy común cuando no separamos una parte del conjunto de datos para ver, hacer el testeo final de cómo se desempeñó ese modelo, ¿sí? Cómo se entrenó ese modelo. Por eso es importantísimo de nuestro conjunto de datos separar un porcentaje para entrenamiento y un porcentaje para testeo. O lo que se suele hacer es dividirlo en tres. Un porcentaje grande para entrenamiento, otro porcentaje pequeño para validación, es decir, en cada vuelta de entrenamiento del modelo usa eso como dato de testeo para ver qué tan bien va el entrenamiento y para qué lado tiene que ajustar los parámetros. Y una parte pequeña de ese conjunto de datos, ¿sí?, que es para el testeo, que no lo tiene que ver el modelo durante el entrenamiento, ¿sí? Lo tenemos que tener aparte, y después, cuando el modelo ya terminó de entrenar, ahí hacemos la inferencia con ese conjunto de datos, como si fuesen el conjunto de datos del modelo ya desplegado y listo para utilizar. Como no lo vio durante el entrenamiento a estos datos, ¿sí?, lo que hacemos es evitarnos de que el modelo memorice resultados para después hacer una inferencia, porque esa precisión artificial que estamos obteniendo es porque probablemente pueda estar memorizando los resultados de este conjunto de datos. Entonces ya sabe lo que tiene que decir o lo que tiene que dar como resultado, que es lo que se le conoce como el overfitting o el sobreajuste. Bueno, para evitar eso, una de las soluciones puede ser separar un conjunto de testeo para el final y utilizar técnicas como, por ejemplo, la validación cruzada, que esto lo que hace es dividir el dataset en subconjuntos y tomar un subconjunto de esos como el de testeo y hacer distintas iteraciones de entrenamiento, y tomando siempre distintos subconjuntos como de testeo para evitar que el modelo se envicie con un subconjunto en particular. Y de esa forma reducimos muchísimo esto del sobreajuste. Otro error por ahí no tan común, pero muy importante, es subestimar la importancia del contexto de negocios en nuestra solución. ¿A qué me refiero con esto? Que la ciencia de datos no es solamente modelos y números y conjunto de datos. Es resolver un problema para un caso de negocio. Entonces está íntimamente relacionado con el contexto de negocio, y es importantísimo conocer el contexto en el que estamos resolviendo este problema para ver si efectivamente está resolviendo lo que tiene que resolver o si está atacando el problema que tiene que atacar. Porque puede pasar que nosotros construyamos una solución, desarrollamos un modelo, lo entrenemos con una precisión espectacular, pero que en realidad no termina resolviendo ninguno de los problemas de negocio. Por ejemplo, imaginemos que queremos ver qué producto se va a vender más, y hacemos todo un modelo para inferir qué producto se va a vender más y la predicción, y nos da una precisión buenísima y nos termina dando cuál es el producto que se va a vender más, y después resulta, por ejemplo, que ese producto ya no se fabrica más. Entonces desarrollamos una solución que no sirve para nada, y eso es por no conocer el contexto de negocio en el que nos estamos moviendo y conocer a ver qué productos siguen estando en el mercado o no de ese conjunto sobre el cual nosotros estábamos
construyendo nuestro set de datos. El sexto error es saltar a la acción sin planificar antes. Es muy común que nosotros tengamos el problema, tenemos el conjunto de datos y agarramos y empezamos a desarrollar código para limpiar los datos, para entrenar el modelo, todo lo que fuimos diciendo antes de los errores que fuimos corrigiendo. Pero si no desarrollamos un plan, podemos terminar en cualquier parte. O sea, desarrollar una solución de ciencia de datos sin una planificación es como construir una casa sin planos. Podemos empezar, podemos más o menos tener una idea si ya construimos otras, pero si no tenemos el plano, es decir, la planificación de lo que vamos a hacer con nuestra solución, probablemente lleguemos a cualquier parte o no lleguemos a ninguna parte. Entonces tenemos que tratar de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Desarrollar un plan, una lista de pasos, un procedimiento, definir unas métricas con la cual vamos a definir si estamos teniendo éxito o no en nuestra solución. Y es importantísimo también, por ejemplo, desarrollar un flujo de cómo va a ser el proceso, las distintas instancias de la solución, para tener un horizonte de hacia dónde estamos apuntando y tener más claro en la cabeza cuál es nuestro objetivo final. Y eso también nos va a ordenar, nos va a evitar o nos va a ahorrar un montón de tiempo y de frustraciones, ¿sí? de estar a ciegas desarrollando sin un horizonte claro. Y el séptimo error es no entender bien los conceptos básicos y fundamentales de estadística y probabilidad. Y la ciencia de datos está muy relacionada con la estadística. Yo entiendo que muchos no vienen de áreas de las ciencias, ¿sí? con conocimientos matemáticos o de la ingeniería, y les cuesta toda esta parte de la estadística, pero es importante conocer, aunque sean los conceptos básicos, para evitar sacar conclusiones equivocadas. ¿Sí? Conceptos básicos como distribuciones, media, varianza, probabilidad, frecuencia, test estadísticos básicos, al menos, ¿sí? Van a mejorar muchísimo nuestra calidad de trabajo. Porque imagínense ustedes que desarrollan un modelo, limpian los datos, perfecto todo, como dijimos al principio, entrenan un modelo y les da un modelo con una precisión. Imagínense que es un clasificador binario y nos da un modelo con una precisión del 90%. Decimos, perfecto, esto tiene una precisión excelente porque el 90% es un muy buen resultado. Pero después resulta que en el conjunto de datos, uno de las dos clases, ¿sí? tiene el 90% de los datos. Lo que estamos viendo ahí es que muy probablemente nos iba a dar 90% o cercano al 90% de precisión con cualquier modelo estándar. De hecho, si generamos un número al azar, que sea 0, 1, o sea, tiramos una moneda, muy probablemente el 90% de las veces le acertemos, porque la mayoría de los datos pertenecen a una clase. Si nosotros hubiésemos conocido un poquito de la distribución estadística que tienen estos datos, si hubiéramos sabido que 90 es la probabilidad o el porcentaje asociado a un evento aleatorio, ¿sí? Y que necesitamos desarrollar un modelo con una precisión mucho mayor, ya cercana al 96-97%, porque 90 es el desbalanceo que hay entre las dos clases. Entonces, conocer estos conceptos básicos, ¿sí? nos va a evitar un montón de problemas o malos resultados y va a mejorar muchísimo la calidad de nuestro trabajo. Bueno, estos fueron 7 de los errores creo que más importantes o más comunes que suelen aparecer, sobre todo cuando estamos empezando en ciencia de datos. Y como vieron, corregir o evitar estos errores, ¿sí? puede hacer que nuestro trabajo sea muchísimo más valioso, muchísimo más importante y tenga mucho más impacto. En resumen, recuerden que hay que entender bien el problema, tratar bien los datos, conocer el contexto de negocio y planificar bien antes de empezar. Ya con esto vamos a estar muchísimo más adelante que un montón de otras personas que recién empiezan en ciencia de datos y no le prestan atención a estos detalles. Y ahí se va a notar cuando nosotros nos mostremos como científicos de datos que vamos a ser muchísimo más profesionales y muchísimo más avanzados que ese resto de perfiles. Así que presten atención a estos errores que son críticos para mejorar cualquier proyecto de ciencia de datos. Y si querés conocer más sobre iniciarse en ciencia de datos, seguime que voy a seguir subiendo contenido para gente como vos que quiere hacer el cambio de carrera profesional hacia ciencia de datos y todavía no se anima o no sabe por dónde empezar. Nos vemos la próxima. Chao.